En 1949, George Orwell escribió sobre un futuro donde un gran hermano vigilaba cada uno de nuestros movimientos. Hoy, 70 años después, su libro vuelve a ser un superventas. Pero hay una diferencia aterradora, y es que el gran hermano ya no es un dictador en una pantalla gigante. Es un código invisible que conoce tus deseos antes que tú mismo. Hoy vamos a desnudarlos, vamos a entender cómo se ha construido la arquitectura de la persuasión que domina tu vida. Quédate porque lo que voy a revelarte sobre tu propio yo cambiará la forma en que miras tu teléfono para siempre. En enero de 2023, la novela de George Orwell 1984 escaló hasta los primeros puestos del ranking de superventas de Amazon. Una historia distópica que recrea un mundo ficticio donde gobiernos totalitarios controlan y manipulan a sus ciudadanos. Escrita en 1949, el libro de Orwell ha trascendido convirtiéndose en un clásico de la literatura mundial y una referencia indiscutible en los debates en torno al totalitarismo, la vigilancia ciudadana y la manipulación del pensamiento por parte de gobiernos y corporaciones. Orwell describió un Estado dirigido por el Gran Hermano, un gobierno autoritario y represor capaz de controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Un título convertido de nuevo en superventas, animado por el auge de las corrientes populistas y autoritarias en las entrañas de las principales sociedades democráticas. Un debate en la actualidad mundial en torno a cuestiones ideológicas que parecían superadas y que vuelven a la superficie, impulsadas por una nueva forma de expandir el pensamiento radical gracias a la desinformación y a la difamación controlada a través de las redes sociales. Una tendencia que tiene en la polarización del pensamiento su efecto más visible y potencialmente peligroso. Odio, polarización, enfrentamiento. Parece un caos descontrolado, ¿verdad? Pues no lo es. Es una arquitectura planificada al milímetro. Pero, ¿sobre qué cimientos se construye? Para que este sistema funcione, han tenido que entender cómo piensas. Atento a lo que viene. Los algoritmos forman parte de una emergente arquitectura de la persuasión que se alimenta de datos e instrucciones precisas para infiltrarse de un modo indetectable en las decisiones más elementales de nuestras vidas. Una planificada distorsión de la realidad percibida por cada individuo donde el juego sucio es oficial y está controlado por las grandes corporaciones tecnológicas. La utilización de arquitecturas de persuasión a gran escala tiene su germen y expansión al amparo del desarrollo de las economías modernas en la segunda parte del siglo XX y es inseparable de la progresiva sofisticación que las técnicas de marketing demandaban con el objeto de acaparar cuotas de mercado entre las entusiastas nuevas generaciones de consumidores de los periodos de posguerra. En ese preciso momento, el marketing empezó a refinarse en la medida que los mercados se volvían más complejos y competitivos ante la avalancha de nuevos productos y servicios. Basta mirar a la historia de la civilización para entender que la habilidad de persuadir ha sido determinante del devenir de pueblos y naciones, y el catalizador de la evolución humana. Han sido muchos los filósofos y humanistas que han tratado la persuasión en sus escritos, desde el antiguo Egipto, donde faraones y reyes promocionaban sus logros a través de los jeroglíficos, con la finalidad de alimentar su carácter divino e influir en sus fieles, o la Grecia antigua, que nos dejó reflexiones de autores clásicos como Platón, Sócrates o Aristóteles. Este último, en su obra Retórica, describió la persuasión como un arte e identificó sus tres modos: ethos, credibilidad del orador; pathos, apelación a las emociones; y logos, lógica y razón. Teóricos de la antigua Roma como Cicerón y Quintiliano profundizaron en las consideraciones realizadas por los pensadores griegos sobre la retórica y la función de la persuasión. Cleros y teólogos de la Edad Media recurrieron con regularidad a ella en sus sermones como medio para influir en los dogmas de fe y en el comportamiento de sus acólitos. Humanistas del Renacimiento como Petrarca y Erasmo de Róterdam tomaron el testigo y fueron grandes promotores de las técnicas persuasivas de la antigüedad. Es durante el periodo de la Ilustración, ya iniciado el siglo XX, con el desarrollo de la psicología social, cuando la persuasión es estudiada bajo un prisma científico. Te voy a contar un ejemplo espectacular de cómo la persuasión se convierte en manipulación, y es un caso real. Atento. El documental de 1969, Salesman, dirigido por los hermanos Maisel y Charlotte Swering, está considerado una joya del cinema verité, por mostrar de una manera realista y sin aparentes intervenciones la vida de un equipo de vendedores de Biblias en su recorrido por Estados Unidos tratando de vender una versión de lujo del libro divino a familias de bajos recursos.
La película se sumerge en la intimidad de la vida de los vendedores y nos deja una mirada única de las tácticas comerciales puerta a puerta en la América profunda de la década de los 60, en un contexto enmarcado en la inestabilidad de esta época de tránsito y tensiones sociales. Aclamada como una obra maestra del formato documental, captó la ardua labor de estos vendedores itinerantes de Biblias de lujo, ofreciendo una amplia y cruda mirada a las formas y maniobras de persuasión de una época de incertidumbre económica y caída de los valores tradicionales de una conservadora sociedad americana. La labor de estos vendedores de mediana edad, con traje y sombrero gris y maletín ejecutivo, era extenuante. Semanas fuera de casa, cuando no meses, atados a un plan de visitas que no entendía de inclemencias climatológicas, enfermedades o inhóspitas carreteras secundarias. Vender una Biblia a alguien que no quiere comprarla puede resultar complicado, pero venderla a alguien que además no puede pagarla es sin duda un ejercicio interesante de cómo la arquitectura de la persuasión se transforma en manipulación. Y es que lo que podría ser un ejercicio de persuasión comercial honesto se convierte en una manipulación absoluta en la medida que el público al que dirigen sus esfuerzos de venta de un producto de alto coste son familias trabajadoras con un limitado nivel cultural, bajos ingresos y una ferviente creencia religiosa. Pongamos como caso la situación en la que Paul Brennan, apodado The Badger, acude a la humilde casa de una mujer cuya incredulidad es clara desde el primer contacto. Las tácticas de Brennan juegan claramente con las inseguridades y temores de esta ama de casa desempleada. Brennan ejerce una manipulación emocional en toda regla, intentando cuestionar su fe y alude al impacto que provocaría en su comunidad si se conociera que no ha invertido en una versión impecable del manual divino. El eje de defensa de Paul Brennan pasa por el argumento de que si no compra la Biblia podría entenderse en su comunidad de vecinos como una falta de fervor religioso y de implicación incondicional hacia su religión. El comercial no solo cuestiona la devoción religiosa de la mujer, sino que alienta el sentimiento de culpa de esta pobre madre de familia. Brennan no duda en utilizar todas sus cartas e insiste en el beneficio que dicha compra tendría en la convicción religiosa de sus hijos menores. En definitiva, hay un mensaje claro. Invertir en esta Biblia no solo sería invertir en ser un buen cristiano, sino que sería una apuesta segura para que los demás sepan que lo eres. Una versión de la Biblia que, más que un mero manual religioso, será parte del legado a sus descendientes. Y lo hace utilizando un lenguaje claramente emocional, con palabras recurrentes como devoción, compromiso religioso, bendición o fe, y aludiendo convenientemente a exponerle historias de otros teóricos clientes que ya tomaron la decisión y obtuvieron consuelo, reconocimiento y orientación vital gracias a ella. Todas estas argucias emocionales en torno a las creencias religiosas, los temores y el estatus social alcanzan un momento álgido con el uso de técnicas promocionales que invitan a la urgencia de la decisión de compra. En este sentido, se esgrimen argumentos arquetípicos como que la oferta es por tiempo limitado, la disponibilidad de stock no está garantizada si demora la decisión de compra, o el solo ahora puede optar a facilidades de pago que no incluyen el abono de intereses. La guinda, un regalo exclusivo de una funda especial que, como no podía ser de otra manera, está restringida a unos pocos clientes y a la inmediata decisión de compra. La película es un documento único, reflejo de una época y de una sociedad, y nos permite ser testigos directos de una versión rudimentaria pero representativa de las fuerzas ejercidas hacia el mercado en la medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, donde la competición se jugaba en escenarios cada vez más reñidos, complejos y saturados. Una visión práctica, aunque todavía artesanal, del talante agresivo que definiría el estilo de las estrategias empresariales venideras. Una muestra primigenia de la filosofía que décadas después guiará la construcción de efectivos modelos de persuasión a escala masiva, donde muchas de estas prácticas éticamente cuestionables gobiernan su diseño y funcionamiento. Lo que viene ahora es lo que realmente debería preocuparte, porque para dirigirte no han atacado lo que piensas, sino quién eres. Han fragmentado tu personalidad en 1000 pedazos. Presta atención a cómo el marketing ha pasado de vender productos a vender versiones de ti mismo que ni siquiera sabías que existían. Entre la persuasión y la manipulación existe una delgada línea que, de tantas veces superada, ha desembocado en su normalización. ¿Dónde están los márgenes de la persuasión ética y cuándo podemos considerarla un acto de manipulación? La frontera es tan fina que ni las cada vez más estrictas legislaciones en torno a la protección del consumidor pueden en muchos casos desgranar y probar las prácticas de persuasión engañosa que muchas corporaciones desarrollan. La persuasión se transforma en manipulación en la medida que no respeta la autonomía del usuario para decidir de forma informada. El acto de manipular implica un proceso de persuasión, pero bajo el filtro de la confusión,
el ocultamiento de información y el aprovechamiento de la ignorancia o desinformación de terceros. La persuasión es un acto lícito de influencia en las percepciones y comportamientos de las personas, también en sus opiniones y creencias. El objetivo de esta es lograr un cambio voluntario y consciente del receptor a partir de una serie de razonamientos lógicos, que pueden combinarse con otros de carácter emocional, pero donde rige la transparencia en las pretensiones y beneficios de la propuesta que se ofrece. Ocultar las intenciones, mostrar una realidad distorsionada, aprovechar las inseguridades y miedos del usuario o ejercer coacción son actuaciones ligadas inexcusablemente a la cara fraudulenta de la persuasión. Desde que la psicología y la estadística aportaron sus enfoques científicos al ámbito empresarial y en particular al marketing, facilitaron el desarrollo de estrategias cada vez más efectivas para movilizar al consumidor y aportaron formas de medir su retorno económico. La evolución de los mercados de consumo a lo largo de los años 70 y especialmente en los años 80 y 90 mostraron una clara tendencia hacia la saturación de la oferta y hacia una fragmentación de la demanda. Es en esas décadas cuando el marketing abraza definitivamente a la psicología social y a la estadística para entender y monitorizar los mecanismos que determinan los comportamientos de consumo. La arquitectura de la persuasión se sofistica. A pesar de que las teorías comerciales modernas se vislumbran en los últimos coletazos del siglo XIX, no fue hasta la década de los 50 cuando se desarrollaron y aplicaron de forma masiva. En 1898, un pionero de la publicidad y el marketing, Elias Anelmo Lewis, definió las fases de un proceso de venta y los pasos necesarios para guiar al cliente potencial en su camino hacia la decisión de compra. AIDA, acrónimo de las fases que todo vendedor que se precie debe superar en un proceso de venta efectivo y que se resumen en 4 etapas: atención, interés, deseo y acción. Cada una de estas fases son consecutivas y disponen de un orden inalterable. Si quieres cerrar una venta, tendrás que ceñirte a esas etapas y deberás jugar con múltiples técnicas y enfoques dentro de cada una de ellas. Me remito a nuestro vendedor de Biblias. Sus principios han ayudado a estructurar las estrategias de marketing y de venta de las nuevas economías digitales, confirmando no solo su vigencia, sino su refinado efecto para la manipulación masiva. En la efervescente década de los 60, la publicidad se convierte en el nuevo grial donde integrar una eficiente arquitectura de la persuasión, capaz de transportar al receptor desde la fase de atención hasta la del deseo con un solo impacto. Parte del revolucionario influjo de la publicidad se debió a la habilidad de esta para transmitir los estilos de vida de una ascendente economía del bienestar, teniendo en la televisión el mejor aliado tecnológico para su propagación. Una combinación explosiva que favoreció la creación de marcas en el subconsciente colectivo y catapultó a muchas de ellas como parte indisoluble de la cultura popular moderna. Al mismo tiempo que los hogares se convertían en el centro neurálgico sobre el que pivotaban los esfuerzos publicitarios y donde se establecían los patrones culturales de consumo, los actores ávidos de vender sus productos y servicios se multiplicaban, y con ello la agresividad e intensidad de las inversiones publicitarias. Cada año surgían cientos de nuevos competidores, librando la batalla de vender nuevos electrodomésticos, muebles, ropa, coches, seguros o tarjetas de crédito. Los mercados se estaban creando. Hemos pasado de ver anuncios a ser el centro de una estrategia de precisión quirúrgica. Pero hay un paso más, un hito que lo cambia todo y que nos lleva de la simple publicidad a la dominación invisible. ¿Qué ocurre cuando el algoritmo deja de sugerir y empieza a dictar? Prepárate porque vamos a ver la fase final de esta arquitectura. Para entender cómo los enfoques dirigidos a la persuasión han estado interviniendo en nuestras decisiones cotidianas, podemos remitirnos al ámbito de los supermercados. A partir de la introducción del autoservicio, una innovación de Clarence Saunders, fundador de la cadena de supermercados Piggly Wiggly en 1916 en Memphis, Tennessee, se asentaron las bases para las técnicas de merchandising. El auge imparable de estos nuevos formatos de venta, donde el cliente iba a recorrer libremente los extensos pasillos repletos de productos, auspició el interés entre los gestores de estos activos inmobiliarios hacia el desarrollo de técnicas que permitieran incrementar el tiempo de estancia en el establecimiento y el ticket de compra. Guiar al cliente su circuito de compras se consideró una premisa para incentivar compras no previstas, facilitar el descubrimiento de nuevos productos o potenciar determinadas categorías. De pronto, los supermercados se convirtieron en centros de investigación del comportamiento del consumidor, donde técnicas como la observación directa de los compradores, su seguimiento anónimo por parte de personal de tienda en su recorrido de compra, la realización de entrevistas personales en los momentos de elección o descarte de productos, el análisis de los tickets de compra o la instalación de sistemas de conteo de personas, aportaron una visión renovada,
más racional y práctica de la gestión de los lineales. Todas estas investigaciones permitieron emprender una reestructuración del diseño de estos negocios con la finalidad de convertir al propio establecimiento en un vendedor silencioso. Las prácticas de investigación del merchandising permitieron dibujar el camino ideal a recorrer por un cliente para aumentar las posibilidades de compra y la duración media de su visita. El éxito de estas técnicas marcó un hito en la capacidad del marketing para aplicar los aprendizajes de la psicología de compra al diseño de espacios, obteniendo en ello un impacto medible en los indicadores de negocio esenciales. Ubicar la entrada a la derecha de las cajas para invitar a un recorrido en el sentido contrario a las agujas del reloj, ayudado por la localización de los productos de primera necesidad, pan, bebidas, pescadería, carnicería y frutas y verduras, siempre ubicados al fondo, con el objetivo de llevar al usuario por un recorrido completo de ida y vuelta entre todas las secciones, ubicar productos de impulso en lugares de espera como las cajas de pago o en pasillos más estrechos donde dos carros difícilmente pueden cruzarse simultáneamente, posicionar promociones y productos notorios en las cabeceras de góndola fuera de sus zonas habituales, combinar productos complementarios como fresas y nata para provocar la venta cruzada, jugar con la posición de los artículos infantiles en las estanterías para que sean los propios niños quienes prescriben la compra a sus padres, así como realizar promociones, degustaciones o acciones de sampling en zonas de bajo tráfico para animar esos puntos fríos o ayudar a reducir la velocidad del recorrido para que el cliente fije su atención en el entorno cercano. Estas son solo algunas de las muchas técnicas que conformaron esta milimétrica arquitectura de la persuasión. Hoy en día, los principios que rigen el diseño de los espacios comerciales siguen las bases fundamentales que establecieron estas rudimentarias técnicas en el sector de los supermercados 60 años atrás, y se aplican de forma generalizada en el retail independientemente de la actividad y naturaleza del mismo. Captar nuestra atención, generar interés, provocar deseo de compra e impulsar la decisión final constituye el esquema en el que se conciben los espacios. No creas que esto es todo. Te voy a contar el grado de sofisticación que estos esquemas han alcanzado gracias a la tecnología. No te lo pierdas. En la actualidad, las técnicas se han perfeccionado gracias a la tecnología de medición a tiempo real a partir de balizas beacon, cámaras que permiten el análisis de vídeo y el reconocimiento facial, sensores de movimiento, etiquetas RFID en productos, mapeos de calor o la vinculación automática de las tarjetas de pago y tarjetas de fidelización a través de instrumentos como las apps de clientes. Estas utilidades a disposición del cliente abren un canal directo de comunicación e interacción en los momentos de la verdad y propicia la propia retroalimentación del sistema, al formar parte de un ecosistema tecnológico que permite el almacenamiento masivo de datos y la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Los modelos de persuasión son efectivos en la medida que el cliente percibe que está actuando con absoluta libertad, cuando en realidad el camino está diseñado para que determinados hechos se repitan de manera frecuente. Sin embargo, a pesar de toda esta revolución tecnológica, in-store, la experiencia física es un endeble ejemplo frente a las magnitudes de los efectos que la arquitectura de la persuasión está ya produciendo en los entornos digitales. Toda esta ingeniería de marketing aplicada al punto de venta ha resultado ser poderosa por su capacidad para mejorar los ratios de venta por cliente, pero sin embargo tienen limitaciones insalvables frente a lo digital. En primer lugar, el establecimiento se ha diseñado pensando en grandes segmentos de clientes. Todos ellos ven los mismos productos, los mismos mensajes publicitarios y promocionales. Todos se topan con las mismas secciones y categorías. Todos recorren los mismos pasillos. Todos llegan a las cajas para encontrarse con los mismos productos de impulso y por norma general el trato que recibimos es exactamente el mismo seamos un cliente recurrente y de alto gasto mensual o un simple cliente ocasional. Imaginemos por un momento un supermercado en el que cuando entramos está absolutamente configurado a mi perfil de consumo, lo que compro o lo que podría comprar. También a mi perfil socioeconómico, con artículos específicos para mí y mi familia, políticas de precios adaptadas, ofertas exclusivas para mi mascota, recompensas exclusivas de artículos favoritos justo en el momento que me cruzo con ellos, y que además se dirige a mí como si de un amigo se tratara, con un tono, mensajes e imágenes personalizadas que captan mi atención e incentivan mis decisiones de consumo. Pues bien, esta utópica situación, pero a una escala todavía mayor, constituye el entorno en que la arquitectura de la persuasión funciona en redes sociales, buscadores y plataformas de e-commerce. Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria. ¿Eres el arquitecto de tus decisiones o simplemente un inquilino en un edificio construido por otros? Estamos a punto de llegar a la conclusión definitiva. No te lo pierdas.
Aunque fuera de un modo intuitivo, desde los orígenes de la actividad publicitaria, la psicología del consumidor estuvo presente en la concepción de mensajes y envoltorios creativos. Las sinergias entre el marketing, la psicología y la estadística dotaron de un mayor carácter científico a las estrategias de comunicación y atracción de la atención de las audiencias. Es en el campo de la psicología desde donde los publicitarios se ven atraídos por la idea de que la identidad de cada individuo está conformada por diferentes yos. La psicología había empezado a desvelar teorías sobre el yo múltiple desde finales del siglo XIX, donde se alude a los diferentes roles que un mismo individuo puede asumir dependiendo del contexto social. Aludir a cada uno de los yos de manera diferenciada se convirtió en práctica común en las campañas publicitarias y del marketing en general. Todos hemos visto estos anuncios en televisión donde un aburrido, gris y tristón mando intermedio de una multinacional se muestra abatido y desmotivado en medio de reuniones interminables hasta que se sube a su sub para vivir una aventura entre caminos sin asfaltar, maravillosos lagos e imponentes montañas. El yo aventurero que rompe con la rutina de su yo asalariado para vivir experiencias vitales más allá de la monótona vida a la que su rol de trabajador formal le ha abocado. Llegamos al final. Todas estas técnicas de persuasión han escalado a un nivel desconocido con la inclusión de los algoritmos en nuestras vidas cotidianas. La verdadera victoria de esta arquitectura de la persuasión no es que compremos un producto o que votemos a un candidato. Su éxito definitivo es que el laberinto sea tan perfecto que hayamos olvidado que estamos dentro de él. Hemos pasado de un mundo donde las herramientas nos servían a nosotros a un mundo donde nosotros alimentamos a las herramientas. Esta arquitectura no tiene paredes, pero es más sólida que cualquier prisión de hormigón porque está construida con tus propios datos, tus miedos y tus vulnerabilidades. En Lifegorithmic, nuestro objetivo es encender la luz para que al menos puedas ver los muros de ese laberinto, porque comprender la estructura es el primer paso para dejar de ser un habitante pasivo y convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si quieres seguir descodificando esta nueva era, suscríbete. Soy José Luis Pastor y esto es Lifegorithmics. Nos vemos en el próximo análisis.